En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Y hay que decir una vez más, es que los milagros de Jesús son hechos históricos. Son muchos los sacerdotes y los teólogos que dicen que son ficción, inventos. Esto es mentira. Estos sacerdotes simplemente han perdido la fe. Los milagros que cuenta el Evangelio son hechos históricos. Cristo hizo milagros. Y no solamente hizo, lo sigue haciendo. Y muchos de nosotros tenemos testimonios personales, aunque no podamos decir que eso es un milagro, porque quien lo certifica es la autoridad de la Iglesia. ¿Cuántas veces hemos experimentado cosas extraordinarias en nuestra vida que no eran ni lógicas ni naturales, donde hemos tocado en nuestra existencia o en alrededor nuestro, hemos tocado la intervención de Dios? Por tanto, primera cuestión, los milagros son hechos históricos. Ocurrieron y siguen ocurriendo. Segunda, cada milagro es a la vez, además, un símbolo. Es decir, cada milagro tiene una enseñanza. El milagro beneficia a una persona, en este caso a un leproso, pero la enseñanza nos beneficia a todos. Así que cuando vemos un milagro, el que sea, tenemos que decir qué es lo que quiere enseñarnos Jesús cuando hace este milagro. La lepra es una enfermedad cuya percepción social ha cambiado muchísimo. Yo no sé si habéis estado alguna vez en una leprosería. Yo he estado en dos. He estado en Fontilles y he estado en la de La Habana, en Cuba, con las monjas que llevan aquello, que es uno de los pocos sitios que no cerró Fidel Castro, la leprosería de San Lázaro, el Lazareto. Bueno, es algo realmente impresionante. Ver a los leprosos es muy, muy impactante. Duro, si la de Fontilles es duro, os aseguro que la de La Habana es terrible. Bueno, pero hoy nuestra percepción de la lepra es una percepción de una enfermedad. En aquella época, y hasta no hace mucho, era más que una enfermedad. Era, primero, se veía como un castigo de Dios, y después se veía como algo enormemente contagioso. De tal manera que, repito, hasta no hace tanto tiempo, los leprosos tenían que vivir fuera de las poblaciones y tenían que anunciar su presencia con una campana o con una esquila que iban tocando, porque pensaban que casi verle ya era contagiarse. Bueno, esto, insisto, hasta no hace mucho, es conocida la escena de San Francisco cuando él cuenta cómo vence todos sus reparos, todos sus miedos, precisamente besando a un leproso. Bueno, es decir, la lepra, que era una enfermedad, más que una enfermedad, implicaba estar fuera de la comunidad. Tenían que vivir en despoblado. Muchas veces se juntaban, no necesariamente leprosos del mismo pueblo, pero se juntaban varios para no estar solos y vivían en los montes, en cuevas, y se acercaban tocando la campana a las aldeas y allí, pues quizás sus familiares o sus mamás o sus esposas o sus maridos, ¿no?, les dejaban en algunos sitios lejos del pueblo un poquito de comida, en fin, vivían de la caridad y vivían mal hasta que morían. Esto era la lepra entonces. Por tanto, una enfermedad distinta de cuando el Señor cura la ceguera o cura la parálisis o cura el que es sordo. Cada milagro tenía su enseñanza. En este caso la enseñanza era: te curo y te integro en la comunidad. Puedes volver a la comunidad.
La comunidad, que era el pueblo, la aldea, tu familia, tu trabajo, en fin, tu vida. Estás curado, puedes volver a la comunidad. Bien, esto es la historia. Ahora, ¿qué enseñanza tiene esto para nosotros? Que siempre es lo que nos importa. ¿Qué es lo que hoy hace que rompamos la comunidad? Y empezamos por la comunidad más básica, que es la familia. Es una realidad que, por desgracia, cada vez más familias se rompen o ya incluso no se llegan a formar. ¿Por qué? ¿Por qué? Los psicólogos lo llaman inmadurez. Es una persona inmadura. Bueno, es una forma científica de decirlo. Bueno, la misma forma de decirlo, pero de otra manera, de un punto de vista más moral, sería: es un egoísta. Estar casado con una persona egoísta es un infierno. El egoísta es una persona que vive solo para él, ego, solo para él. Manipula, utiliza, chupa la energía de los que viven a su lado. Es una persona que despersonaliza a los otros. Y muchas veces los que viven con esta persona terminan enfermos. A veces tiene que ir a la ruptura matrimonial porque es imposible seguir conviviendo. Imposible. Pero si aguantan, y aguantan pues por los hijos, aguantan por muchos motivos, terminan realmente desfondados. Yo os aseguro que conozco a muchos, más mujeres que hombres, que están padeciendo las consecuencias quizá de no haber sido suficientemente listas antes de casarse, pero padeciendo las consecuencias de vivir con una persona así. Son personas que chupan la sangre a los que viven con ellos. Y una característica del egoísmo es la ingratitud. El egoísta nunca agradece, nunca. El egoísta, todo lo que recibe es poco. La vida le darías, tu sangre le darías, y no te va a dar las gracias porque está tan endiosado que piensa que eso y más se merece. Para el egoísta, tú no eres más que una alfombra, un felpudo en el cual limpiarse los pies. Es terrible. Digo, si os toca vivir, os ha tocado vivir con una persona así, sabéis de qué estoy hablando. Es destructivo para aquellas personas que tocan vivir con ellos, sobre todo los cónyuges, pero muchas veces también los hijos o los padres. Esta es la lepra. Esta es la lepra. Por supuesto, es una lepra moral, no es una lepra física, pero esta es la lepra. Porque esto destruye la comunidad. Estas personas, digamos, la relación con ellos funciona en la medida en que tú aguantas. Ese matrimonio funciona si tú tiras del carro porque él o ella están cómodamente subidos en el carro y no hacen esfuerzos. Mientras tú aguantes, y a veces aguantar no es solamente aguantar el carácter o el egoísmo, sino aguantar incluso las infidelidades. Mientras tú aguantes, mientras tú mires para otro lado, mientras tú no quieras verlo, pues eso funciona de aquella manera. Y en el momento en que tú digas, es que no puedo más, es que estoy agotado o agotada, es que se ha acabado mi fuerza, mi energía, por supuesto el amor hace siglos que se acabó, en ese momento hay que separarse porque no se resiste. Es un problema tan grave, que repito, es la causa de tantas destrucciones de matrimonio. Bueno, este es el análisis de qué hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Y el diagnóstico somos todos muy expertos en hacérselo al otro. Sabemos hacerlo bien. ¿Qué egoísta es mi cónyuge, mi hijo, o mi padre o mi madre? Bueno, de todo hay, ¿verdad? ¿Qué egoísta es? ¿Qué egoísta es mi amigo? ¿Qué egoísta es? ¿Qué poco agradecido? Bueno, ese es el análisis fácil. El análisis más difícil es el que tenemos que hacer con nosotros mismos. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Por ahí es por donde hay que empezar. ¿Están contentos conmigo los que viven a mi alrededor? ¿Me preocupo de ellos? ¿Agradezco? ¿Tengo detalles? ¿Sé reconocer y decir lo que están haciendo? ¿Intento, con mis limitaciones, devolver bien por bien? ¿O por el contrario, insisto, estoy cómodamente subido en el carro mientras el otro tira de él y se desfonda y se agota? Primero, por lo tanto, examen de conciencia. ¿Soy un egoísta?
soy un ingrato, lo primero. Y a continuación, una vez que somos conscientes de lo que tenemos mal, de lo que tenemos nosotros, de que no somos quizá el mayor egoísta del mundo, el más imperfecto, pero algo tenemos. A partir de ahí hay que acercarse a Jesús. Señor, cúrame, ayúdame, ayúdame. Soy consciente de que soy un egoísta. Soy consciente de que soy un ingrato. Ayúdame, ayúdame. Mirad, esta terapia no es fácil porque va contra el carácter y quizá tiene raíces profundísimas en la educación recibida de niños, porque a lo mejor era un niño o una niña que eran guapos o simpáticos, los consintieron, los mimaron, su mamá o su abuelita o quien sea los adoró y los hizo absolutamente insoportables. Y si son, pues cuando han llegado a jóvenes son atractivos o atractivas, pero cuando convives dices, esto es imposible, ¿no? Es una persona realmente enferma y que chupa la sangre a todos los que viven con ellos. Entonces, tenemos que reconocer nuestra parte y pedirle a Dios ayuda. Señor, cúrame, soy un egoísta. O tengo una parte de egoísmo, o soy un ingrato, al menos en parte. Y tenemos que hacer el esfuerzo de pedir a Dios ayuda y de aplicarlo a nuestra vida, esa ayuda de Dios, por nuestro propio bien. Normalmente cuando se habla de hacer el bien, se piensa en que el que recibe el fruto de nuestro bien es el otro. ¿Es verdad? Pero el primero que se beneficia de hacer el bien es el que hace el bien. Si tú te esfuerzas por dar las gracias, por pensar en el que vive contigo, por decir cosas buenas de él, por elogiarle, aunque no sea perfecto lo que haya hecho, si tú te esfuerzas en eso, pues vas a estar mejor. Porque si tú te pasas la vida dando patadas y te pasas la vida sin decir una palabra amable, pues si das coces, recibirás coces. Si das patadas, recibirás patadas. Y en cambio, si tú eres amable y cariñoso, lo normal, salvo, repito, que estés con un enfermo, lo normal es que termines por recibir cosas buenas, porque estás dando cosas buenas. Quizá no tantas como das, pero desde luego más que si no dieras ninguna. Si haces el bien, eso es lo mejor para ti. Eso es lo mejor para ti. Para el otro también, pero es lo mejor para ti. Este problema del egoísmo, además, con el primero que tenemos que intentar resolverlo es con Dios. Él es el que nos ha dado todo. Él es el que nos ha dado la vida. Él es el que ha derramado su sangre por nuestra salvación. Él es el que nos da la luz para saber por dónde debemos caminar. Él es el que nos levanta con su perdón cuando caemos. Por lo tanto, primero de todo, agradecidos para con Dios. Y después, agradecidos para con aquellas personas con las que tenemos deudas. Los papás ancianos, por ejemplo, los cónyuges, los hijos, aquellos amigos que nos han ayudado en un momento de la vida. Y luego, por amor a Dios, examen de conciencia y agradecimiento hacia aquellos que no conocemos, que no tenemos deudas con ellos, pero que sabemos que están necesitados. Como por ejemplo hoy que hacemos la campaña contra el hambre. Yo no conozco, bueno, yo sí conozco a muchos en Venezuela, pero no conozco a la inmensa mayoría del pueblo venezolano, pero lo están pasando mal. Lo sé que lo están pasando mal. Yo no conozco a esa persona que está, pero yo sé que está pasándolo mal. Y yo tengo una deuda con Dios. Y esa deuda con Dios se la tengo que pagar en mi hermano que necesita mi ayuda. Por lo tanto, analizar qué grado de lepra tenemos, de lepra moral. Analizarlo. ¿Soy un egoísta? ¿Soy un ingrato? ¿Qué dice la gente que vive conmigo? ¿Qué dice la gente de cómo me comporto? Porque ellos tienen una percepción distinta. Ayúdame, Señor, a cambiar. Reconozco que no estoy haciendo las cosas suficientemente bien. A veces reconozco que lo estoy haciendo muy mal. Señor, ayúdame a cambiar. Primero, por justicia para contigo y por justicia para los demás. Y también porque a mí me conviene. El Señor quiere salvar nuestras familias. Puede salvar nuestras familias. Necesita que colaboremos con Él y que empecemos por ser personas mucho más agradecidas con Dios y con los que viven con nosotros de lo que somos ahora. Que así sea.